lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Corporación Municipal, presidenta de la Diputación Provincial de Teruel, presidenta de la comarca, diputados y autoridades que nos acompañéis en este acto de este año 2014. Estamos realmente orgullosos de estar hoy aquí y ser los mensajeros y los pregoneros de las fiestas patronales de Alcañiz. Voy a terminar simplemente diciendo que este pregón va a encarnar un pregón de todos los alcañizanos, porque pienso que todos los alcañizanos somos hermanos o cofrades de una u otra hermandad, o de todas. Entonces, nosotros estamos representando en este momento a toda y sabio que no tiene por qué tener miedo al futuro, por incierto que sea. Trabajemos todos juntos, aparquemos nuestras diferencias y busquemos horizontes de igualdad y solidaridad. La Junta Suprema trabajará incansablemente para conseguir estas metas. Un acto muy entrañable para todos alcañizanos, ¿no? Como es la presentación del pregonero y de las reinas de fiestas de Alcañiz de este año 2014. Y la verdad que esperemos, ¿no? Que todos disfruten de los espectáculos que se han preparado, que disfruten también de esta presentación de las reinas de este año y sobre todo del pregonero, ¿no? De la Junta Suprema, que hemos querido tener desde la institución que represento, pues un reconocimiento al trabajo que han estado haciendo durante tantos años, pues para transmitir de generación en generación pues una de nuestras tradiciones históricas más importantes de la ciudad. Nosotros todos los días intentamos trabajar para que el Ayuntamiento esté en una situación un poco mejor, para que Alcañiz tenga más servicios, y al cabo de 4 años pues los ciudadanos pues tienen la potestad de decidir si el que está lo ha hecho bien o si hay que cambiar a otro candidato que lo pueda hacer mejor. Pero yo creo que hoy es un día, como digo, ¿no? Para disfrutar de las fiestas, para disfrutar del pregonero, y un acto muy alcañizano, como digo, muy emotivo, y que invito a todos los alcañizanos a que disfruten de él. La verdad es que es un día de mucha emotividad, mucho orgullo, mucha responsabilidad por el reto que hemos asumido y por el encargo que vamos a asumir ahora mismo. Pensamos estar a la altura de las circunstancias y simplemente pues lo que he comentado anteriormente, decir que nosotros estamos luchando y peleando por conservar unas tradiciones, porque son las que realmente esas tradiciones siempre están y las que nos ayudan pues a mirar un poco hacia el futuro con un poco más de optimismo. Bueno, al final vamos a tener un pequeño juego que voy a proponer a la gente. Es un juego de sentidos, y voy a intentar pues recrear un poco los sonidos de la fiesta, tanto los sonidos de Semana Santa como los sonidos de fiestas patronales de todos los tiempos. Entonces yo pienso que van a ser 7-8 minutos máximo lo que durará el colofón final, y que la gente pues seguirá con un buen sabor de boca.
natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no estás, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Yo soy el hombre que tú tienes vuelto loco. Desde que te conocí, todo en mi vida cambió. Supe al mirarte que al fin se alejaría el dolor, que para siempre seríamos dos. Enamorados, siempre te amamos eternamente. Si no te hubiera conocido, no sé qué hubiera sido. Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En amor, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Mención especial a Carmen Pobo, presidenta de la Diputación Provincial de Teruel, a Ana Belén Andreu, presidenta de la Comarca del Bajo Aragón, y a Carla Miralles, concejal de festejos del Ayuntamiento de Vinaroz, así como a su reina de fiestas, Sara Giovanni. De verdad, tengo que daros las gracias de corazón por acompañarnos a todos los alcañizanos en este acto tan importante para nosotros. Alcañizanos, a partir de este momento damos comienzo a uno de los actos más emotivos de la noche. Como alcalde de la ciudad de Alcañiz, quiero dar mi más afectuosa bienvenida a las reinas y damas de honor de las fiestas de Alcañiz del año 2014. María Carbó Moliner, reina de la Peña, reina de los alcañizanos ausentes; Ana Domenech, reina de la Peña Taurina; Celia Anguera, reina de la Asociación del Cachirudo; Rebeca Puy, reina del Alcañiz Club de Fútbol; Asunción Gaibar, reina de la Asociación de Personas Mayores;
y Aura Andrea Simbotín, reina de la Asociación del Colectivo Rumano. Os doy mi más sincera enhorabuena por el privilegio que adquirís representando a vuestra ciudad. Con vuestro permiso, voy a empezar el capítulo de agradecimientos dando las gracias por su asistencia a las numerosas autoridades que hoy nos acompañan. Al alcalde don Juan Carlos Gracia Su, presidenta de la Diputación Provincial de Teruel, doña Carmen Pou, concejal del Ayuntamiento de Vinaroz, ciudad hermanada con Alcañiz, doña Carla Miralles Castellá, y a su reina, representantes de las Cortes de Aragón, del Senado, miembros de la Corporación Municipal y resto de autoridades presentes. Cuando el alcalde me llamó por teléfono para comunicarme la decisión del consistorio proponiéndonos como pregonero de las fiestas en honor a la Virgen de los Cuellos y del Santo Ángel Custodio, sinceramente debo deciros que me quedé sin poder articular palabras. En los últimos años, nuestro cometido se ha reorientado a potenciar la labor solidaria tan necesaria en nuestra sociedad actualmente. Como alcañizanos que somos, y además presumimos de serlo, entenderéis que hoy es un día muy especial. Un día con sentimientos encontrados, de responsabilidad, orgullo y alegría por lo que representa para nosotros ser los pregoneros. Aún más si cabe por estar rodeados de todos vosotros, que en definitiva somos a los que representamos. ¿Quién de vosotros no pertenece a una u otra hermandad, o a todas a la vez? Por eso podemos decir, sin ningún género de dudas, que en el día de hoy, pregoneros somos todos los alcañizanos, y así debéis entenderlo, así debéis sentiros. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte